Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a la carta de Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios en este pasaje, Filipenses capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 12 al 14. La serie va a tener como título Vivir en Cristo, vivir en Cristo. Y el tema para esta mañana es el gozo a pesar de las pruebas. Gozo a pesar de las pruebas. Muy bien, si usted tiene su Biblia, y para las personas que nos visitan les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Muy bien, si usted tiene su Biblia, permítame leerlo para usted. Dice la Biblia en Filipenses 1, 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hoy vamos a hablar acerca de gozo a pesar de las pruebas. Vivir en Cristo es la serie. Ahora, esta serie tiene como base el versículo 21. Si usted puede ir ahí a Filipenses 1:21, mire lo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta, hermanos, es una de las declaraciones más poderosas dichas por alguien que tenía el carácter y la autoridad espiritual para hacerla. En esta afirmación el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que él ha intentado ser y todo lo que es y todo lo que espera ser, dice el apóstol Pablo, apunta hacia Cristo, apunta hacia Cristo. Desde el momento de su conversión hasta el momento de su martirio, Pablo, con cada uno de sus pasos, estaba dirigido a avanzar en el conocimiento, avanzar en el evangelio y avanzar en la iglesia del mismo Señor. El único objetivo de Pablo era siempre dar la gloria a Cristo. En Efesios 3:21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21: a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿qué significa entonces vivir en Cristo o vivir? Para mí el vivir es Cristo. Bueno, para Pablo significaba proclamar el evangelio de Cristo. El vivir en Cristo para él significaba proclamar el evangelio de su Señor. Mire, Pablo predicaba en sinagogas, Pablo predicaba a las orillas de los ríos, Pablo predicaba estando preso, él predicaba como apóstol, él predicaba como constructor o fabricante de tiendas, que era su trabajo. Su mensaje era constante y su mensaje era sencillo. 1 Corintios 2:2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El único propósito de Pablo era predicar a aquel Jesús que había sido crucificado en una cruz. Él llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres por igual. Él predicaba literalmente a cualquiera que quisiera escuchar el mensaje del evangelio. Para Pablo, vivir en Cristo o el vivir es Cristo significa que imitaba constantemente el ejemplo de su Señor. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, eso era lo que Pablo quería hacer y decir. La iglesia se benefició con su ejemplo. La Biblia dice en 1 Corintios 11:1, Pablo hablando, él dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo afirma que el gozo en las pruebas también es una muestra de vivir en Cristo. El gozarnos en medio de las dificultades es vivir en Cristo. Dice que uno de los indicativos que muestran la madurez espiritual de un cristiano es el gozo que proviene del Espíritu Santo. Ahora le recuerdo, hermano, que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, descritos también por el apóstol Pablo. En Gálatas 5:22, Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hágale un círculo, por favor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Estos frutos descritos por el apóstol Pablo vienen como resultado, dice él, del control de Cristo en nuestra vida. No podemos obtenerlos por nosotros mismos y simplemente tenerlos y después querer mantenerlos por nuestra propia cuenta. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida, debemos unir nuestra vida a Cristo y declarar como Pablo en el versículo 21 que acabamos de leer: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La madurez de Pablo queda demostrada en este pasaje. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos enseña que las circunstancias difíciles o desagradables o dolorosas o incluso las amenazas que él podía sufrir, nada de eso le iba a quitar el gozo de su vida, sino que más bien hacían que su gozo creciera, se fortaleciera. Pero aunque el gozo viene del Señor y tiene como objetivo ser permanente, porque el gozo no es algo pasajero, el gozo del Señor debe de ser permanente, hay una razón por la cual el cristiano puede perder el gozo en su vida. ¿Sabe cuál es? El pecado. Anótelo. El pecado daña su comunión con Dios, que Dios es la fuente de nuestro gozo. La única manera de recuperar el gozo dañado por el pecado es arrepentirnos y volver a la adoración y a la obediencia a Dios. Después de haber pecado y de ser confrontado con su pecado, David experimentó ese dolor de haber perdido el gozo del Señor en su vida. En el Salmo 51, versículo 12, él escribe: hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu generoso. David clama aquí en el Salmo 51 a Dios para que vuelva el gozo a su vida. Mira, el vivir en Cristo implica tener gozo a pesar de las adversidades que podamos estar enfrentando. Cosas tales como la pérdida de la salud, la pérdida del empleo, problemas en las finanzas, en las relaciones personales o cualquier otro aspecto importante de la vida pueden llevarnos con facilidad a dudar del Señor y a dudar del gozo que Él puede darnos, a dudar de su sabiduría, a dudar de su provisión. En las Escrituras, hermanos, constantemente se nos advierte que vamos a pasar por dificultades. Así que esto no es algo que lo agarre a usted por sorpresa. Vamos a pasar por dificultades. En Job capítulo 5, versículo 7 dice: con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Ahora, subraya esa frase: nace para sufrir. Vamos a pasar por dificultades. Es el mismo Job en el capítulo 14, versículo 1 que dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Vamos a pasar por dificultades. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, es nuestro mismo Señor Jesucristo quien nos advierte: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche bien: en el mundo tendréis aflicción. Esa es una afirmación. Cristo nos advierte que vamos a pasar por dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero note la siguiente frase: pero confiad, yo he vencido al mundo. Ningún escritor, hermanos, en el Antiguo Testamento entendió mejor esta verdad de que vamos a pasar por dificultades que el apóstol Pablo. Él era un hombre de Dios que nunca vaciló a pesar de las cosas que enfrentó. Él resistió cualquier amenaza que se pusiera entre él y su relación con Dios. Ahora, no cabe duda que Pablo experimentó penas, tristezas, sufrió aflicciones, decepciones, vivió con preocupaciones, pero ninguna de esas circunstancias que enfrentó hicieron menguar su gozo. Él tenía un gozo que viene del Señor. Ahora, cabe mencionar que al momento en el que Pablo estaba escribiendo esta carta de los Filipenses, Pablo estaba preso. Pablo era prisionero en una cárcel romana. Ahora, esta prisión en la que Pablo estaba era una prisión domiciliaria, y en un momento voy a explicar eso, pero era una casa alquilada para que él estuviera ahí preso, lo que implicaba que estaba ahí encerrado sin poder salir de ese lugar. En Hechos capítulo 28, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Ahora, no se sabe la razón del por qué Pablo tenía este privilegio de estar en esta cárcel domiciliaria,
Pero el versículo 30 de Hechos capítulo 28 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Estaba en su prisión, pero él tenía la oportunidad de hablar con otros. Bueno, a pesar de eso, les dije, Pablo al escribir la carta a los filipenses estaba en una prisión romana, pero él estaba hablando porque toda la carta de Filipenses trata acerca del gozo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos en nuestros días para mantener el gozo en medio de las pruebas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, veamos el ejemplo de Pablo y saquemos 3 conclusiones simples. En primer lugar, teniendo una confianza plena. Pablo estaba confiado. A pesar de que estaba en una prisión romana por predicar el evangelio, Pablo estaba confiado. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener el gozo a pesar de las pruebas? Teniendo una confianza plena. Pablo tenía la plena confianza de que las cosas que estaba experimentando eran para su bien y para el bien del evangelio de Cristo. Mire, usted y yo podemos sacarle provecho a las adversidades que enfrentamos y hacer que nuestro gozo crezca, ayudándonos a crecer en nuestra confianza en Dios. Fue Pablo quien escribió en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, si eso no le habla a usted de confianza, no sé qué más le puedo decir. Ese versículo nos habla de confianza plena. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra. Aún el valor, Él nos va a proveer el valor para enfrentar las pruebas, como lo hizo Pablo, quien escribió esto estando en la cárcel. Al confiar en Cristo, hermanos, nuestras actitudes, nuestros deseos cambian. Vamos a pasar de desear todo a aceptar la provisión que Dios nos da, según Filipenses 4:19, y el poder para vivir por Él. Pablo estaba convencido que esto era lo que él era, el vivir en Cristo. Ahora su énfasis era que los filipenses entendieran esta verdad. Mira el versículo 12: quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis. Literalmente esa frase significa quiero que comprendan esto o quiero que entiendan esto. Pablo quería llamar la atención sobre este punto importante. Era el gozo en medio de las pruebas. En especial, un punto que pudiera pasarse por alto fácilmente. Él quería que ellos, al igual que nosotros, entendiéramos la verdad del gozo y las pruebas. Pablo no se sentía amargado. Pablo no estaba desanimado, sino que las pruebas que enfrentaban para él era un motivo de regocijarse, porque gozaba de la confianza que él tenía en Dios. Por muy terrible que era lo que estaba experimentando, estaba produciendo beneficios en él. Y ahora esto no quiere decir que Pablo tuviera en poco sus prisiones, ya que en otras ocasiones también hablaba de su situación como preso. Mire Colosenses capítulo 4 versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Pablo no tenía en poco estar en la cárcel. Él sabía que era algo difícil, que era algo doloroso, pero eso no opacaba el gozo en su vida. En Colosenses 4:18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Pero las circunstancias que estaba enfrentando no tomaban prioridad en su vida, sino tenían un lugar secundario. Él sentía gozo, incluso un privilegio, el estar encerrado por predicar el evangelio. En lugar de enfrentar o estorbar su ministerio, las dificultades y las pruebas habían producido lo contrario. Mire el versículo 12. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, note qué beneficio obtuvo en la cárcel, para el progreso del evangelio. El progreso del evangelio. Aquí Pablo contestó a la preocupación de los filipenses. Él quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaba en él y con él, aún en el hecho de que él estaba en la prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios y la obra de Dios continuaba para el progreso del evangelio. Cuando Pablo estaba con los filipenses,
hubo ejemplos asombrosos del poder soberano de Dios, en el cual demostró, si usted se recuerda, en Hechos capítulo 16, un escape divino de Pablo y de Silas de la prisión y la conversión del carcelero y con seguridad de algunos de los presos. En Hechos 16, 25 y 26 dice la Biblia que Pablo y Silas, estando presos a medianoche, estos dos hombres orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nota el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, ¿sabe cuál era la preocupación de los filipenses? ¿Por qué ahorita Dios no hace lo mismo? ¿Por qué ahorita, estando Pablo preso en Roma, por qué no manda otro terremoto? ¿Por qué no lo saca de ahí, como ya lo había sacado de Filipos? Mire, ellos estaban preocupados porque Pablo estaba encerrado, y Pablo les dice: miren, es necesario que yo esté aquí porque el progreso del evangelio está creciendo. Y en Hechos capítulo 16, versículo 29 al 31, dice la Biblia que el carcelero, pidiendo entonces luz, al ver que se habían abierto las cárceles y al ver que las cadenas se habían caído, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: escuche bien, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y desde ese momento el carcelero se convirtió al cristianismo. Mire, no es de sorprendernos, hermanos, que los filipenses se preguntaran dónde estaba el poder de Dios que había actuado en esa cárcel. Pero la afirmación que Pablo les daba era de tranquilidad, porque todo lo que estaba pasando era para el progreso del evangelio. Porque durante ese tiempo, durante el tiempo de Pablo en esta cárcel domiciliaria, el apóstol Pablo escribió Efesios, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses. 3 cartas escritas desde su primer encarcelamiento en Roma. Ahora, note esto. La palabra progreso, ahí quiero que le haga un círculo, en el versículo 12, la palabra progreso no solo describe el avance, sino la superación de los obstáculos. Es más, el verbo se empleaba para referirse a un grupo explorador o a un grupo militar que iba en una selva abriéndose paso entre toda la maleza. Él avanza con lentitud y con gran esfuerzo. Las pruebas forman parte de ese progreso. Pablo había experimentado toda oposición al momento de predicar el evangelio, así que nadie mejor que él entendía la bendición que ahora el evangelio estaba creciendo. Se estaba catapultando en esa prisión a pesar de las pruebas que él estaba enfrentando. Mire, Pablo le animó a su joven discípulo Timoteo diciendo en 2 Timoteo 2, 8 a 9: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, como a modo de malhechor. Pero la última frase dice: mas la palabra de Dios no está presa. Lejos de lamentarse, lejos de resentirse, lejos de quejarse por las circunstancias que estaba viviendo, Pablo las consideraba como parte del ministerio para el progreso del evangelio. Aún dice la Biblia que el sufrimiento que estaba pasando, él lo veía como poco porque estaba dispuesto a pagar el precio del crecimiento del evangelio. Pablo tenía la confianza de que Dios usó las pruebas como medio para expandir el evangelio. Ahora déjeme hacerle 2 preguntas. ¿Tiene usted esa misma confianza? ¿Y tiene usted ese mismo gozo de parte de Dios? ¿Tiene usted esa misma confianza que Pablo tuvo? Porque es la única manera en la que podemos tener gozo a pesar de las pruebas. Ahora, nota en segundo lugar, ¿cómo podemos entonces mantener nuestro gozo a pesar de las pruebas? Nota en segundo lugar, ahí en su bosquejo, demostrando una convicción firme. Demostrando una convicción firme. El versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás.
Su gozo era tan grande que se demostraba en convicción tan firme que otros podían ver en él. Pablo sigue hablando de la condición en la que él se encontraba. Él dice, mis prisiones. Quiero que subraye esa frase en el versículo 13. Mis prisiones. Literalmente tiene que ver con las ataduras que él estaba sufriendo, las cadenas o los lazos que lo tenían sostenido. Este término se empleaba para referirse a cualquier restricción o confinamiento, en especial de un prisionero. Pablo estaba hablando desde una prisión en Roma. En Hechos 28:20 dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo estaba amarrado a esa prisión. Pero en Efesios 6:20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Las cadenas de Pablo eran un poco más largas que las esposas que se usan en la actualidad. Cuando Pablo habla de sus cadenas, medían más o menos como 45 centímetros de largo. Unas esposas de 45 centímetros de largos. En un extremo se amarraba la muñeca del prisionero y en el otro extremo se amarraba a un guardia. Pablo estaba 24 horas, 7 días a la semana, custodiado por un guardia, amarrado a su muñeca. Al prisionero, según uno de los historiadores, no se le quitaba la cadena mientras estuviera bajo custodia, lo cual hacía imposible escapar o tener privacidad. Y aunque Pablo estaba en prisión domiciliaria, les dije que él estaba en una cárcel alquilada, estuvo encadenada a varios soldados por un periodo de más o menos de 2 años, cambiando todo el tiempo a los guardias. Ahora es probable que durante ese tiempo varias docenas de diferentes soldados fueran designados para vigilar a Pablo. Mire, ¿sabe qué estaba haciendo esto? Esto hacía o convertía a cada uno de ellos, cada uno de esos soldados, en una oportunidad para Pablo de testificarles el evangelio. Cada soldado que le amarraban, estoy seguro que lo primero que Pablo le preguntaba, ¿cómo te llamas? Déjame contarte acerca de Cristo. Ellos estaban a punto de darse cuenta. Cada soldado que llegaba ahí, ellos estaban a punto de darse cuenta de que Pablo no estaba ahí por haber sido un criminal o haber hecho algo malo, sino por predicar el evangelio. En la cárcel de Filipos, Pablo y Silas, dice la Biblia, pasaje que leímos hace un momento, estaban cantando y orando. Mas Pablo clamó a gran voz, dice el versículo 28 de Hechos 16, cuando las cárceles se abrieron y este carcelero se quería enterrar la espada, dice la Biblia en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño. Escuche bien esta frase, pues todos estamos aquí. Mire, los presos tuvieron la oportunidad de haber salido corriendo, pero ninguno se escapó. Todos querían ver lo que iba a pasar. Su convicción era determinante. No se doblaba por nada ni por nadie. Y al pensar en esto podemos entonces entender por qué Pablo tenía un gozo a pesar de las pruebas. Ese gozo eterno a pesar de las pruebas. Nada podía desanimarlo, nada podía callar el mensaje que predicaba. Por el contrario, su fidelidad fue conocida por todos, dice la Biblia, versículo 13, con todo el pretorio. Mire, en la iglesia en Roma había orado por Pablo para que tuviera la oportunidad de predicar el evangelio, y Dios abrió una puerta para predicar en una selecta y influyente guardia pretoriana, una guardia real. Ellos estaban encadenados con él durante 2 años. Es más, la Nueva Traducción Viviente, que está ahí en sus notas, traduce este pasaje de la siguiente manera: pues cada persona de aquí, dice Pablo, incluida toda la guardia del palacio, la guardia real, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. La estadía de Pablo en Roma impactó la vida de estos guardias. Además de escuchar su predicación y su enseñanza, los soldados también experimentaron su gentileza, su notable paciencia, su gran perseverancia en medio de las pruebas. Los soldados que llegaban con él por estos 2 años, ellos vieron su sabiduría, sus convicciones, su verdad al momento de hablar, su humildad, su amor, su sincera preocupación por ellos. Al enseñarles
acerca de alguien que podía salvarlos y que había muerto en una cruz en el Calvario. Su mensaje y su carácter afectó profundamente el corazón duro de estos guardias durante 2 años. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. Hablando del gozo, nuestras convicciones pueden hablar por nosotros. En ocasiones ni siquiera necesitamos hablar con nuestra boca. Nuestras convicciones hablan por nosotros sin nosotros decir nada. Pablo habla de que el vivir en Cristo es mostrar un profundo gozo a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. Mire, tan grande fue el testimonio en la prisión que la firmeza de sus convicciones se esparcieron por toda la ciudad. Dice la Biblia, y los demás, versículo 13, y todos los demás. Cuando tenemos convicciones firmes, unos los van a criticar o a rechazar, pero otros se van a interesar y a escuchar lo que usted tiene que decir. Durante 2 años muchos vinieron a visitarle. En Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una cárcel alquilada y recibía a todos los que venían a él. Ahora nota el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ni siquiera el guardia que tenía amarrado a su mano le impedía a él el predicar el evangelio, el cumplir su propósito. Déjeme decirle que las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro para todos los que observaban que él no solamente era como otro prisionero, sino que él estaba ahí como embajador de Jesucristo. F.B. Meyer, el comentarista, dice algo que me gustaría compartir con ustedes literal. Dice, en ocasiones la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban las palabras de Pablo, y después de que ellos se fueran, el guardia se sentaría a su lado, dice F.B. Meyer, con muchas preguntas por lo que acababa de escuchar. Otras veces, cuando todos se hubieran ido, en especial durante la noche, escuche bien esto, porque F.B. Meyer apela a nuestra imaginación. Él apela a nuestra imaginación, nos invita a imaginarnos el cuadro. Y F.B. Meyer dice, otras veces cuando todos se hubieran ido, en especial durante la noche, bajo la luz de la luna que brillaba, el soldado y el apóstol quedaban a solas para hablar. Y en esas horas oscuras y solitarias, Pablo le contaría a un soldado tras otro el relato de su notable carrera de años pasados, de su oposición a Cristo, de su conversión. Y sería evidente que estaba allí como prisionero, no por algún crimen que él haya cometido, ni por causa de alborotos o sublevaciones, sino porque creía en aquel a quien los soldados romanos habían crucificado por orden de Pilato, que ese hombre era el Hijo de Dios y Salvador de todos los hombres. ¿Se imagina este cuadro? Pablo sentado bajo la luna con un soldado hablándoles acerca de Cristo. Esas son convicciones, y las convicciones traen gozo. Pablo estaba tan firme en sus creencias que nada de lo que pudiera estarle pasando podía hacer que su fe diera marcha atrás. Por el contrario, dice la Biblia, sus convicciones ahora estaban dándole la oportunidad de predicar con firmeza la palabra de Dios y mantenerse firme. Déjeme hacerle una tercera pregunta. ¿Cómo están sus convicciones hoy en día? Porque las convicciones producen en nosotros el gozo eterno. Ahora, nota en tercer lugar de cómo podemos hacer para tener gozo a pesar de las pruebas. En tercer lugar, Pablo nos enseña, su vida nos enseña, ejerciendo una influencia espiritual. Ejerciendo una influencia espiritual. Mira el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando la Biblia habla de hermanos, se refiere a otros cristianos. Pablo no solo tenía una confianza plena, Pablo no solamente demostró una convicción firme, sino que Pablo, en medio de las pruebas, demostró su influencia, la influencia espiritual que él tenía para con otros cristianos. Pablo se fortalecía y animaba a la iglesia, aún estando él en la cárcel. Fue su valentía y su fidelidad la que motivó a la mayoría de los hermanos, dice el versículo 14,
a seguir predicando el evangelio sin temor, para seguir adelante en su vida espiritual. Fueron las prisiones de Pablo las que proveyeron a los cristianos un mejor ánimo y motivación para seguir adelante. Nuestro gozo, hermanos, produce ánimo y fortaleza en la vida de otros. Nehemías capítulo 8, versículo 10, cuando estaba a punto de enfrentar una tarea que era mucho más grande que él. Note cuál fue la expresión de Nehemías. Dice la Biblia, Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este día sagrado delante de nuestro Señor, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Subráyelo. Y quiero que esta semana ese sea un versículo lema en su vida. El gozo del Señor es mi fuerza. Es cuando vivimos, hermanos, con el gozo del Señor, que nos fortalecemos espiritualmente y animamos a otros para que se fortalezcan también. Nos llenamos de ánimo para continuar nuestra carrera cristiana. Dedíquese a honrar a Dios y deje que Él sea quien llene su vida de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Podemos disfrutar a pesar de las pruebas. Mire, la influencia de Pablo era tan penetrante y de grandes proporciones para con la iglesia. Ellos veían que Pablo tenía gozo en medio de las pruebas. Ellos miraban que Dios se encargaba de Pablo en medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de que él estaba preso. Todos tenemos la capacidad de influenciar a otros. Escuche bien esto: para bien o para mal. Ahora, yo elijo cómo hacerlo. Todos tenemos la capacidad de influenciar a alguien, para bien o para mal. Yo elijo cómo hacerlo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Como padres, tenemos la oportunidad de influenciar el corazón de nuestros hijos para bien o para mal. Ahora, no me refiero solo a que hagan dinero en la vida o a que se esfuercen o a que sean buenos trabajadores. Eso está bien, pero podemos influenciarlos a ellos para que ellos también sean buenos padres, para que ellos también sean buenos hijos de Dios. Como esposos tenemos la oportunidad de influenciar a nuestra pareja, a su esposa, a su esposo, para que juntos podamos amar y servir a Dios. Todo esto demostrando por la manera en la que usted se ame uno al otro. Como miembros de la iglesia podemos influenciar a aquel que anda caído, al que anda desanimado, al que se ha alejado por los problemas de la vida, olvidándose de Cristo quien lo salvó. Mire la influencia de Pablo y de cómo nos anima a nosotros a influenciar a otros. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a un muchacho, un joven discípulo llamado Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Le está hablando a un muchacho diciéndole: mira, tú siendo un líder tienes que ser ejemplo en estas cosas. El escritor de Hebreos nos anima de qué manera usted y yo podemos influenciar a otros. Pensemos en maneras de motivarnos, dice el escritor, según la Nueva Traducción Viviente, unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, el regreso de Cristo, se acerca. Quiero que subraye dos palabras en esos dos versículos: motivarnos, animémonos. Eso es influencia. Motivarnos, animémonos, eso es influencia. Debemos influenciar a otros para que se mantengan firmes en la fe. Con su ejemplo, Pablo hizo que otros se atrevieran a hablar del evangelio. El versículo 14 dice: cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se puede imaginar la vergüenza que alguien que estaba libre y que nunca había compartido el evangelio? Ahora mire, le estoy hablando de cristianos. Imagínense la vergüenza de un cristiano que estaba libre y que nunca había compartido el evangelio, y ahora Pablo estaba preso y compartiendo el evangelio. ¡Qué vergüenza! Pablo estaba preso y seguía
predicando de Jesucristo. La iglesia había sido testigo de cómo Dios lo protegía, de cómo Dios bendecía su ministerio, que a pesar de la persecución que sufrió y el cautiverio donde se encontraba, su ánimo nunca desmayó, su gozo siempre permaneció. Es más, él era la fuente de motivación para que el resto de la iglesia hiciera lo mismo. Al ver esto, la iglesia se armó de valor, dice la Biblia. Su celo por el evangelio comenzó a crecer. La fortaleza de Pablo se volvió la de ellos. Por medio de su ejemplo, él tocó y influenció varios corazones. Y por medio del Espíritu Santo, la vida de Pablo revolucionó y vivificó la iglesia. En 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vio la influencia? Firmes y constantes. Note 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Dios es fiel, dice Pablo. En Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Dios nos da fortaleza y en el poder de su fuerza. Mire, al observar la influencia de Pablo, la iglesia se dio cuenta que el ánimo es contagioso. Pero escuche bien esto: al igual que la cobardía y al igual que el desánimo, también son contagiosos. No fue sino hasta que vino la persecución, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que los hermanos salieron a predicar el evangelio. Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escuche bien, anunciando el evangelio. La persecución obligó a los cristianos a salir de sus hogares, pero a predicar el evangelio. A salir de Jerusalén, pero que el evangelio se fuera con ellos. Mire, a menudo, hermanos, debemos sentirnos molestos antes de querer movernos para hacer algo que Dios nos anima. Pero a lo mejor no veamos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. La próxima vez que usted se sienta tentado a quejarse por las pruebas o las circunstancias dolorosas que esté experimentando, mejor pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial. Pablo fue preparado para predicar el evangelio desde una prisión. Así que vivir en Cristo es poner mis ojos en Dios y disfrutar del gozo que obtenemos de Él a pesar de las pruebas que enfrentamos. Pablo tuvo confianza que Dios iba a tener cuidado de él. Eso lo mantuvo con gozo. Pablo tenía convicciones firmes que Dios nunca lo iba a dejar y que su labor era estar ahí, predicar el evangelio. Pablo entonces tuvo la influencia para con los demás cristianos, y al ver sus prisiones, todos los cristianos se animaron a predicar y hablar del evangelio, porque si alguien que estaba preso podía hacerlo, ellos que estaban libres lo podían hacer mucho mejor, mucho mejor. Déjeme terminar con esto. Usted ha escuchado hablar de John Bunyan, y su predicación era poderosa y reconocida, tanto que los líderes religiosos del siglo XVII, dice la historia, que les molestaba y lo encarcelaron para tratar de callarlo. John Bunyan. Pero él no se quedó callado. Él empezó a predicar en el patio de la cárcel. Y lo que ocurrió fue que no solamente obtuvo público de los presos que estaban allí, sino que de la gente que estaba afuera. Ellos sabían a qué horas John Bunyan predicaba y se agrupaban afuera de la cárcel con el muro que los dividía, únicamente para escuchar a este hombre predicar. Al ver ese acto, que en lugar de callarlo, más bien lo estaban animando, lo que hicieron la guardia fue que lo pusieron en el calabozo más profundo que había en esa prisión. Y en ese silencio habló con más fuerza y a más personas de lo que pudiera imaginar.
Fue durante ese tiempo, en ese calabozo profundo, que él escribió la obra literaria que hasta el día de hoy es conocida: El progreso del peregrino, el gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del evangelio a millones en todo el mundo. Si usted no lo sabía, El progreso del peregrino es el libro más traducido y más vendido aparte de la Biblia. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos quisieron callarlo, encerrándolo en un lugar, pero más bien le facilitaron el camino para que pudiera predicar el evangelio a más personas, aún en nuestros días. Dice la historia que John Bunyan nunca se quejó de lo que le pasó. Nunca pensó lo que iba a lograr con unas páginas que estaba escribiendo en ese lugar. Así es como Dios actúa. El gozo en medio de las pruebas nos hace entender que nuestra vida está en Cristo, y que si para nosotros el vivir es Cristo, no hay problema, porque el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y que seas tú quien bendiga este mensaje, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escucharlo. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos provee de ese gozo eterno, ese gozo que nunca cambia, ese gozo que está presente, ese gozo que a pesar de las dificultades está allí para nosotros. Es un gozo eterno. Es un gozo que a pesar de las pruebas y las dificultades que hayamos estado pasando, está siempre allí. Pablo entendía ese gozo. Él supo que su prisión era para el avance, el progreso del evangelio. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha puesto tu confianza en ti, que aún no ha depositado su fe en el único Dios Salvador, este es el momento para que pueda ponerse a cuentas contigo. Que seas tú, Señor, quien toque el corazón de esta persona, y que él o ella puedan venir a encontrar la misericordia y la paz que solamente la obtenemos en ti. Señor, si hay alguien aquí que está padeciendo de falta de gozo por algo que está enfrentando, hazle entender que las pruebas no son un impedimento para el gozo del Señor, que las dificultades no son un obstáculo para el gozo del Señor, que las circunstancias difíciles que podamos enfrentar no son un estorbo para el gozo del Señor, más bien deben alentarlo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Podemos vivir confiados porque tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a vivir con gozo en medio de las pruebas y a entender que ese gozo es parte de nuestra vida en Cristo, el vivir en Cristo. Gracias por tu amor, Señor, y tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús.